Eso pasa, se acepta, pasa por todos los estados y nunca aparece publicada en el diario oficial. Ya las mujeres prácticamente estaban convencidas de que iban a ser ciudadanas, ¿no? Y bueno, estaban muy contentas, había una gran efervescencia en cuanto a estos temas, pero Cárdenas nunca terminó el trámite. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo intenté encontrar en sus escritos y nunca encontré con algo realmente que me comprobara que Cárdenas, qué había pasado con Cárdenas. Hay varias hipótesis. Una de ellas es que por esos años se le había dado a las mujeres españolas el derecho a votar. Y las siguientes elecciones en España ganó la derecha. La Guerra Civil Española y el hecho de que las mujeres participaron en las elecciones y las elecciones no fueron muy favorables a lo que querían los grupos progresistas pudo haber pesado, y también el arrastre que estaba teniendo la oposición al PRM de Lázaro Cárdenas, desde luego también la guerra cristera y la movilización de mujeres que tuvo el movimiento cristero. Yo creo que eso es más importante en la decisión final de la élite política, en la que participa desde luego el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, de que no se publique la iniciativa. Fuimos al Instituto Estatal Electoral, fuimos a la Secretaría General de Gobierno, mandamos el documento al propio gobernador del estado, al Congreso del estado, y yo creo que ahí es en donde empezó la verdadera realidad de las comunidades indígenas, de cómo tan fácil te dicen es que es la autonomía de tu pueblo. Es que en tu catálogo no viene la palabra mujer, sí, violaron tu derecho, pues todo fue legal. Es que así es en tu pueblo. Es como que decir, es que así son ustedes no tienen derecho de progresar, de reclamar. Es como que la detención de las comunidades es más conveniente, porque mientras que tus comunidades estén dormidas, pues nadie reclama, nadie cuestiona. Y es cuando más me daba una impotencia de llegar al Instituto Estatal Electoral. Ni un abogado quiso llevar el caso. Todos los abogados me decían, es que es atentar al sistema, que ya preguntaste al gobernador. Eran preguntas que dices, ¿en qué posición estoy? Hice mis escritos como Dios me dio a entender, argumentando solamente lo que me enseñaron en la universidad y en la prepa, que dice que en la Constitución de mi país, porque yo en ese momento creía que yo era igual ante todos, que no por el hecho que yo viniera de una comunidad, resulta que me regía otro sistema de ley, ¿no? Y con eso llegué al Instituto Estatal Electoral. ¿Y qué me dice el director del Instituto Estatal Electoral? Que tiene una dirección de usos y costumbres, como yo les dije a ellos. Entonces, ¿para qué caramba hay una dirección de usos y costumbres si dicen que las comunidades se rigen bajo su autonomía? Entonces es un elefante blanco. Es cuando dicen, es que en tu catálogo no viene la palabra mujer. Pues entonces denme una copia del catálogo de mi pueblo para que yo entienda cuáles son los requisitos. Es que es un documento confidencial. Cada argumento que te daban te dolía más. El 1 de enero del 2008, los que quedaron tomaron posesión. El día que se tomó posesión, golpearon a las mujeres de aquí. Fue un día en donde fue duro también el 1 de enero. Fue como que la humillación, ¿no?, de esos hombres, decir, ya vieron que nosotros vamos a ganar y vamos a seguir mandando, ¿no?
y te vas topando con esa realidad de esas instancias, ¿no? No había un artículo que te protegiera, porque es derecho constitucional, una ley no escrita. Llegas al Congreso del Estado, ¿qué te dicen los diputados, no? ¿Qué es la autonomía? Es que los usos y costumbres no se pueden trastocar de a madrazo, así con esas palabras. Yo me acuerdo que te citan a ti solita, no permite que lleves otra persona. En una mesa de la presidencia, y yo salí llorando. Fue el segundo momento que me marcaron también, pero ahí les dije que un día yo iba a regresar, pero en las mismas condiciones, de al tú por tú. Quizá usted, señor presidente, supo del caso el 4 de noviembre. Competí para ser presidenta municipal de Quiegolani bajo el régimen de usos y costumbres, pero el poder, la violencia, la intimidación y la intolerancia de los hombres del poder me arrebataron el triunfo que mis paisanos me habían concedido. La razón, soy mujer y profesionista, y en Quiegolani, más que privilegio, es delito y es casi un pecado. Hace poco, cuando expuse mi caso ante las autoridades electorales y ante el Congreso del Estado de Oaxaca, nadie creyó en mi historia, ni los hombres ni las mujeres que ahí ostentan como autoridad. Por eso, señor presidente, inicié una lucha para denunciar este caso ante los medios de comunicación y ante otras autoridades como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han acogido con auténtico sentido de respeto mi reclamo. No pido para mí, de hecho, ya no se puede reparar el daño porque las autoridades tomaron posesión el 1 de enero. Hoy mi causa es diferente. Pido el derecho de las mujeres indígenas a ejercer el voto activo y pasivo en todas las comunidades de México. Mi causa es solo una voz que grita en el páramo desolado. Mi causa es la causa de cientos de pueblos indígenas en Oaxaca y en México, y de millones de mujeres de las distintas etnias. Y de ahí, a raíz de los medios de comunicación, conocimos al grupo de abogados de Morelos, que son los que nos ayudaron, y rescatamos el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Sabiendo de que no se iba a resarcir el daño, que la comisión no es un órgano para reparar delitos electorales, pero sí podía exhortar al gobierno porque fue una violación a los derechos humanos. En el 2008, Eufrosina no pudo ejercer en nuestro país un derecho ganado por las mujeres desde 1947. Cuando Miguel Alemán sube a la presidencia, él quiere crear una nación moderna, una nación como eran las otras naciones de América Latina y de Europa. La idea de modernidad era muy importante para él. Pero México no podía ser un país moderno si no le daban el voto a las mujeres. Y entonces Alemán lo pensó mucho y decidió otorgar el derecho al voto, pero a nivel de municipios. Las características propiamente femeninas no se perderán al otorgárseles derechos cívicos, sino que, por el contrario, enaltecerán los ámbitos políticos. Las mujeres deben ser una garantía para asegurar la reproducción de la familia. Les pido que no dejen de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. ¿Y qué mejor que dar el voto a nivel municipal? Hay que capacitar a las mujeres, decía yo, que con el municipio, que es como una casa, y hay que administrarla. Entonces las mujeres pueden ser administradoras, y por eso
reconoce el voto municipal. Para 1950, el universo del sufragio femenino en el mundo ha tenido muchos avances. Países de los 5 continentes abrieron el camino democrático para la población femenina en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, México queda rezagado en relación a otras muchas naciones del orbe, en especial de países hermanos de América Latina. Amalia Castillo Ledón empieza a destacar como una mujer que se mueve en las altas esferas de la política. Destacan varios grupos de mujeres, por llamarlas de alguna manera burguesas, y Amalia Castillo Ledón tiene un papel muy importante en esos grupos. Castillo Ledón tiene poder. Es una mujer con poder, es una mujer que habla muy bien y que además tiene muy buena relación con Ruiz Cortines. Entonces le habla y le pide a Fidel Velázquez que le mande mujeres de toda la República. Y eso llama la atención porque aquí vemos cómo las mujeres siempre están como al lado de algún político, están supeditadas a ese político y a veces juegan el juego del poder con él. Y también sacan raja de lo que necesitan. La Alianza de Mujeres de México se funda para buscar el voto. La iniciativa sí forma parte de la campaña presidencial de Ruiz Cortines, que presenta una nueva iniciativa. No es la misma iniciativa que había presentado Lázaro Cárdenas, cambia un poco la redacción en detalles, y esta pues sí es aprobada por el Congreso y es publicada el 17 de octubre de 1953 en el Diario Oficial. Después de una larga lucha, las mexicanas votaron por primera vez en unas elecciones presidenciales en 1958. Fue un acontecimiento para la democracia de nuestro país. Hermila Galindo, la pionera del sufragio femenino, todavía alcanzó a ver ese momento histórico a la edad de 59 años. Hay muchísimas críticas, muchísimas burlas, hay muchísimas caricaturas que se publican en la prensa de cómo las mujeres van a dejar de ser femeninas y van a abandonar a su marido y a sus hijos al momento de participar en las elecciones. Se veía como que las mujeres que participaban en política eran muy mal vistas. Que estaban haciendo actividades masculinas que no les eran propias, que se veían feas, que eran una desgracia para su familia. No, desde luego no era bien vista la participación política de las mujeres. Puedo pensar en la primera diputada federal, que se llamaba Adela Jiménez Palacios, y que todas las fotografías que se publican de ella está pues lavando los platos, cocinando, con su delantal. Como hay una gran preocupación porque las mujeres, al tener la ciudadanía, vayan a abandonar o se vaya a transformar su papel en la familia, en el hogar, su responsabilidad materna. A pesar de las críticas y las voces inconformes, la oportunidad de participar en las elecciones
representó para las mujeres la opción de ser consideradas, por primera vez, como ciudadanas con iguales capacidades y derechos que los hombres. Sin embargo, el cambio de una ley no modifica las costumbres, las tradiciones, la manera de entender el lugar de las mujeres en una sociedad. Muy buenos días, distinguidas personalidades. Antes que nada, pido una disculpa si es que me equivoco. Para mí hoy tengo emociones encontradas porque hoy se encuentran dos personas, las personas más importantes para mí, que son mis padres, y que por primera vez vienen a conocer esta Ciudad de México. Hoy me toca estar ante ustedes a nombre de mis compañeros galardonados, pero en especial a nombre de la juventud de nuestro país, pero en especial a nombre de la juventud indígena, de igual manera de las mujeres y hombres de pensamiento libre de nuestro México. Hoy detrás de los cerros que forman una corona de espinas en torno a mi comunidad, comienza a encenderse un gran faro de esperanza que empieza a iluminar a mi tierra y que florecen millones de alcatraces blancos como sonrisas hermosas de niños, mujeres y hombres hacia esa libertad, hacia esa hermosa luz que se llama justicia para las mujeres indígenas. Es el reconocimiento al derecho de las mujeres a regir su propio destino, a ejercer el voto activo y pasivo. Este río de justicia ya inició su camino. Seguiremos trabajando para que el respeto a la igualdad, a las libertades consagradas en nuestra Constitución se apliquen en plenitud, que ninguna ley secundaria o sistema de uso y costumbre esté por encima de ella, vulnerando los derechos humanos. Desde aquí, jóvenes mexicanos, los invito a desafiar las injusticias, las amenazas, el hostigamiento. Al final del camino, estoy segura que ganará la justicia, la libertad, la igualdad y el progreso de nuestro país. Atrévanse a hacerlo. Muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado a cambiar mi comunidad y mi estado. Gracias. Porque la historia de Quiegolán y la historia de Frosina se repetía en muchas comunidades de Oaxaca, no nada más Quiegolán. Eran historias muy comunes, pero que nadie se atrevía a decirlo, porque era precisamente atentar contra un sistema ostentado en los usos y costumbres. Y ahí es en donde empieza, yo creo, la verdadera revolución. Ya había iniciado acá en Quiegolán, porque volteaste a un pueblo de cabeza, ¿no? Volteaste quizás a familias de cabeza. Y era quedar eso de cabeza o que un día se enderezara, un día este pueblo encaminara su rumbo, un día era ver a esas mujeres que regresaban con las manos vacías, que un día iban a regresar del palacio convertidas en autoridad, convertidas en la responsable del programa del DIF, del Comité de Salud, o simplemente que regresara con eso, con ese programa, con ese proyecto que se les había negado por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y ahí es en donde la comisión emite un exhorto en 2008 y en donde obliga al gobierno a reformar las leyes que suplen el derecho de la mujer. Y en mayo
aprueban en el Congreso local la reforma al artículo 25 de la Constitución local del Estado en su fracción 2, en donde quedó que en todo el Estado la mujer va a tener su derecho a participar en los procesos electorales, ¿no? Y gracias a eso, estas pasadas elecciones, muchas mujeres ya pudieron impugnar. Muchas mujeres, gracias a esa impugnación, hoy son presidentas de sus comunidades. Entonces, se creó el precedente y por primera vez en Quiogolani las mujeres votaron, ¿no? El 7 de noviembre. Por primera vez la asamblea elige a una mujer como secretaria municipal, hombres y mujeres. Y eso te habla de que sí se puede cambiar, pero tenemos que arrebatarles lo que merecemos, porque si no lo haces, nadie lo va a hacer. Pero lo tuvimos que entender, lo tuve que entender yo, y lo sigo entendiendo, que falta muchísimo, quizás, que a lo mejor mis ojos no van a ver lo que sigo soñando, pero a lo